La deuda de una espada, parte 3. Durante más de un año, Shirou, Takehito y Miya se conocían. Durante poco menos de un año se consideraron amigos. Para Shirou, la extraña camaradería que se desarrolló fue un poco de normalidad. Para él, era una visión de la felicidad, de cómo podría ser el mundo si lo intentara. Ver a Takehito y Miya juntos fue un alivio para él, saber que realmente había finales felices, y que incluso si uno no lo estaba esperando, al menos podía ayudar a otros a encontrarlo por sí mismos. Para Miya, fue algo completamente extraño. Por otra parte, para Miya, todo era extraño. Para ella, antes solo habían estado sus plumas. Protegiéndolos, brindándoles la ayuda que necesitaban para poder crecer y prosperar, asegurándose de que estuvieran a salvo, incluso si requería la ayuda de Envy y Minaka para hacerlo. Tener cerca a Shirou, una persona que no tenía nada que ver con las responsabilidades de antes de que ella regalara su espada y se dedicara a su esposo, era una forma de medirse a sí misma. Shirou era solo un humano común, después de todo. Él, hasta donde ella sabía, nunca había tenido que arriesgar su vida, luchar por algo que parecía imposible de obtener realmente. Era solo un extraño que había estado en el lugar correcto en el momento correcto. Para ambos. Después de todo, si él no hubiera estado allí después de que su esposo se lo propusiera, nunca habría recibido su espada una vez que ya no la usara. Además, si él no hubiera estado allí ese día cuando ella había estado de compras, podría haber tenido que recurrir a preguntar, y aquí se estremeció ante la idea, a pedirle a Seo que la ayudara a cocinar. Evitarle la indignación de tener que lidiar con esa basura era suficiente para justificar que aceptara su presencia. Pero incluso además de eso, Miya aún disfrutaba de la compañía de Shirou. Era un alma tan amable, tan gentil, tan comprensivo. Si no hubiera sido por ese terrible plan Sekirei en el que Minaka había estado insistiendo más y más recientemente, Miya podría haber tratado de presentarle a algunos de los otros 107 de su especie que estaban comenzando a despertar. Teniendo en cuenta la forma en que Sekirei se unió a su Ashikabi, Miya sabía que si uno de ellos seleccionaba a Shirou, sería una oportunidad de felicidad para ambos. Sin embargo, con Minaka cada vez más insistente en ese ridículo plan suyo, Miya decidió que preferiría evitarle a su amigo la carga de estar involucrada en algo tan peligroso. Se merecía la oportunidad de encontrar la felicidad como ella lo había hecho, sin que algo tan espantoso se avecinara en el fondo. Tal vez debería pensar en hacer algunos amigos humanos. De esa manera podría ser capaz de jugar a la casamentera después de todo. En cuanto a Takehito, a pesar de su anterior nerviosismo por Shirou, lo superó rápidamente. El extraño manita se convirtió rápidamente en alguien cuyas peculiaridades ya no eran incómodas sino simplemente inusuales. ¿Y qué si Shirou pudiera cocinar bien? Una vez que se vio obligado a revelar su pasado, no fue una sorpresa. Shirou había estado viviendo solo por un tiempo, después de todo. No fue una sorpresa con eso considerar que sabría moverse por la cocina. ¿Y qué si siempre parecía saber exactamente a quién culpar en el momento en que algo salió mal con la recién apodada casa Izumo? Era un manitas, después de todo. Honestamente, si Takehito no tuviera dudas sobre la dirección que estaba tomando Envy, entonces habría saltado para involucrar a Shirou en el lado del mantenimiento. Shirou era así de bueno, y Takehito podía pensar en al menos media docena de ocasiones en las que tener a alguien con tanta habilidad en las reparaciones le habría ahorrado una buena docena de horas y probablemente un par de cientos de miles de yenes cuando llegó el momento de hacer las reparaciones. La historia continúa abajo. Además de eso, fue directamente gracias a Shirou que Takehito pudo honestamente esperar las comidas que lo esperaban cuando regresara a casa con su esposa. Por extraño que parezca, este desarrollo era algo que los tres encontraban muy satisfechos. Takehito porque el sabor de la cocina de su esposa era algo que rápidamente no solo estaba empezando a disfrutar sino a anticipar profundamente. Miya, porque estaba empezando a poder disfrutar de la alegría de una mujer de la que había oído hablar antes. Y Shirou, porque no solo estaba pagando su deuda con Miya, sino porque se satisfacía cada vez que alguien disfrutaba de su cocina, y había llegado a descubrir que también disfrutaba cuando alguien disfrutaba de los frutos de su trabajo cuando se trataba de enseñarle a otros su pasatiempos favorito. Eso no quiere decir que el año que los tres pasaron juntos, con Shirou como amigo tanto de Takehito como de Miya, mientras los dos disfrutaban de lo que parecía ser una luna de miel perpetua, no estuvo exento de tropiezos. Sin embargo, los tres estaban dispuestos a hacer la vista gorda ante algunas cosas simples para disfrutar de la paz que se había desarrollado. ¿Y qué si de vez en cuando Takehito desapareciera durante una semana o dos? Después de todo, tenía un trabajo importante en mí.
Shirou simplemente continuaría con sus lecciones de cocina con Miya, y ocasionalmente haría algunas reparaciones que debían hacerse en la casa Izumo que mejoraba rápidamente. No era como si Takehito estuviera haciendo algo peligroso que lo pondría en problemas a nivel internacional. ¿Y qué si de vez en cuando Shirou desapareciera por la misma cantidad de tiempo? Probablemente estaba recibiendo un pedido fuera de la ciudad, o tal vez simplemente estaba demasiado abrumado con el trabajo para poder presentarse a las cenas. No era como si Shirou estuviera haciendo algo peligroso como interferir en situaciones peligrosas que podrían terminar con su muerte o algo así. Y si solo una vez, Takehito podría haber invitado a Shirou a pasar la noche y luego tratar de unirse a él en el baño, ¿y qué? Era común que la hora del baño fuera comunal en Japón. No era como si supiera que Shirou aparentemente se había sometido a una cirugía bastante extensa, si las cicatrices eran algo para decir. Era natural que Shirou, quien obviamente era tímido e incómodo hablando de su pasado, hiciera todo lo posible para evitar quedarse a bañarse en la casa Izumo después. ¿Y qué si a veces Takehito regresaba de sus largas ausencias cansado, agotado y cada vez más desesperado? Shirou nunca había preguntado qué hacía el otro hombre, pero había reunido lo suficiente para saber que el trabajo del otro hombre aparentemente era bastante importante con una empresa bastante grande. Trabajar para el Japón corporativo, con una tarea que aparentemente era bastante exigente, bueno, tener días bajos y agotados debe ser bastante común. Cualquiera que sea el proyecto que lo estaba molestando, Shirou estaba seguro de que si Takehito necesitaba ayuda, sabía que podía pedirla. ¿Y qué si Miya ocasionalmente notó que tanto su amigo como su esposo tenían problemas con sus vidas personales? Sabía que las cosas podrían estar yendo mal con Mi, pero estaba segura de que si alguna vez llegaba a ese punto, Takehito sabía que podría pedirle ayuda. Él ya le confió sus preocupaciones, y en ocasiones incluso trataron de pensar en alternativas donde cualquiera de los dos podría ser necesario para hacer algo drástico. Al menos sabía que Shirou estaría a salvo, incluso si las cosas se volvieran difíciles para ella y Takehito. Y por el lado de Shirou, ella sabía que él estaba recibiendo mucho trabajo para poder mantenerse. Desde que Shirou se hizo cargo de las reparaciones de Izumo, se había deleitado mucho viéndolo absorber también su disgusto a Seo. Dioses, cómo le desagradaba el otro amigo de su marido, el bueno para nada. Solo verlo tratar de lloriquear para salir de un día de trabajo honesto, solo para ser derribado primero por Takehito, y luego por un severo Shirou, cómo le alegró el día. Sería bueno para el vagabundo aprender cómo se siente trabajar para ganarse la vida. La historia continúa abajo honestamente. ¿Por qué su esposo no podía tener más amigos como Shirou? Y así pasó un año. No eran exactamente los tres juntos. Era más bien 2 más 1 juntos. Para Shirou, estaba feliz de tener un amigo en la feliz pareja. Para la pareja, estaban felices de tener un amigo en serio. Y luego vino la última vez que Shirou conoció a Takehito. Estaba trabajando cuando recibió la llamada. Gruñó, sin prestar atención a su teléfono por un momento mientras trataba de sacar esa última pulgada de la tubería que estaba tratando de conectar. Resultó ser un esfuerzo infructuoso. Honestamente había pensado que sería capaz de terminar el trabajo de plomería sin tener que conseguir más suministros. Pero incluso el asistente de reparación podría fallar a veces. Y así, jurando por lo bajo y cubierto de agua sucia, finalmente decidió tomarse un descanso de 10 minutos para contestar el teléfono. ¿Qué? Refunfuñó, poniendo el auricular en su oreja. Es Takehito, dijo la otra voz con dureza, y Shirou se congeló cuando identificó a Seo sonando diferente a todo lo que Shirou había escuchado como el irresponsable de bajo rendimiento que había tomado bajo su protección hace casi 12 meses. Ha sido herido. ¿No están seguros? Seo se apagó y, a juzgar por su tono, Shirou supo que era malo. Más tarde, les pagaría a los clientes por la puerta que derribó cuando salía. Honestamente, Shirou nunca consideró que la puerta fuera su culpa. Ya había sido bastante estúpido interponerse en su camino cuando su amigo lo necesitaba. El marco de la puerta había sido una casualidad innecesaria que admitiría más tarde, pero bueno, había estado cerca de la puerta y la puerta tenía que desaparecer. Le tomó más tiempo del que hubiera querido llegar a las instalaciones de Envy donde Takehito estaba siendo tratado. Se había visto obligado a recomponerse mientras esperaba que se desperdiciaran kilómetros interminables de trámites burocráticos para demostrar que tenía derecho a estar allí. Le había tomado más paciencia de lo que nunca admitiría en voz alta para obligarse a sí mismo a pasar por esa burocracia. Cuando llegó se encontró con una habitación no muy diferente a cualquier otra sala de espera de hospital en el país.
Solo había otros dos esperándolo allí. Seo caminaba como un gato enjaulado, el trabajador a tiempo parcial se erizaba mientras descargaba energía nerviosa con un gruñido y su caminata interminable. Milla estaba quieta. Se había sentado en una silla de plástico de aspecto incómodo, inclinada sobre sus piernas mientras su cabello lavanda caía como una cortina alrededor de su rostro. La única parte de ella que Shirou realmente podía ver eran sus nudillos, apretados y blancos en la cama que se había acostumbrado a usar. Shirou se congeló, queriendo preguntar tantas cosas pero sin saber por dónde empezar. Fue entonces, cuando estaba tratando de ordenar sus pensamientos, todavía apestando a agua de cañerías, que entró un médico. Lamento decir, fue lo más lejos que llegó el técnico que vestía bata de laboratorio antes de que Shirou supiera cuáles serían el resto de las noticias. Seo se enfureció cuando descubrió que su amigo había muerto. El trabajador a tiempo parcial despotricó, arrojó sillas y gritó. El médico tuvo que llamar a un camillero para contener la rabia del otro hombre. Shirou no le prestó atención. Estaba demasiado consumido por el cambio que se había producido en Milla. La criatura a la que se había acostumbrado tanto había cambiado. No era visible en su cuerpo. Ella no dio señales visibles de lo que le había sucedido. Pero Shirou podía olerlo. El olor a sangre había comenzado a disminuir después de tanto tiempo, pero volvió. Y había traído consigo un nuevo aroma. Era picante, agrio y amargo, y trajo bilis a la garganta de Shirou. A pesar de que era tan extraño e incorrecto, Shirou descubrió que podía identificarlo. Le trajo a la mente sentimientos que Shirou sentía con demasiada frecuencia. Arrepentimiento. No hubo advertencia cuando Milla finalmente se movió. Si Shirou no hubiera estado nervioso, podría haberse perdido. En un momento, Milla estaba todavía como una estatua. Al siguiente estaba gritando, sus ojos estaban rojos y las lágrimas ya corrían por sus mejillas. Era irracional y estaba mal, pero para la criatura angustiada no debe haber habido otro objetivo para su rabia y dolor. Tal vez había mejores objetivos para que ella se desahogara, tal vez realmente había partes responsables de lo que le había sucedido a su esposo. Ninguno de ellos estaba allí en ese momento, por lo que Milla eligió el único objetivo que podía comprender, el médico que había dado la noticia. Fue un error de su parte apuntarlo. Había hecho todo lo posible y no merecía la ira de la criatura. Y entonces Shirou se interpuso entre ella y la pobre alma asustada. Milla no pareció reconocer a Shirou cuando golpeó, sus manos se estiraron como garras para atacar al doctor sorprendido. Su primer golpe golpeó a Shirou en la mejilla, comenzando debajo de la oreja y terminando en la mandíbula. Él tomó su mano un momento después, pero mientras lo hacía podía sentir que la sangre comenzaba a hincharse de las nuevas heridas en su rostro. Supuso que tenía suerte de que Milla pareciera demasiado ida como para concentrarse de verdad. Se las arregló para atrapar su próximo ataque sin recibir más daño. Ella luchó contra él mientras él hacía todo lo posible por reprimirla. Fue difícil, y tuvo que reforzarse a sí mismo lo mejor que pudo e incluso entonces estuvo cerca. Pero el corazón de Milla no estaba en eso. Su corazón estaba en la habitación de al lado, donde ya no vivía su esposo. Su corazón se había ido de ella. Y entonces Shirou ignoró los gritos de alarma y los ruidos molestos a su alrededor mientras evitaba que Milla hiciera algo de lo que luego se arrepentiría aún más, algo que solo alimentaría el cambio en su poder que él percibía. Después de un minuto, la viuda llorosa finalmente se derrumbó y Shirou soltó sus manos cuando cayó contra él. Sintió sus lágrimas empapando su camisa mientras sus miembros recién liberados se enroscaban en la parte delantera de su pecho y se aferraban desesperadamente allí. La sintió temblar cuando él puso sus brazos alrededor de ella para darle todo el consuelo que pudo. Sintió la forma en que los rasguños en su mejilla no sanaban, a pesar de su naturaleza superficial. Descubrió que no estaba sorprendido por eso. Después de todo, sabía que Milla era poderosa. A veces, las heridas de poderosas criaturas persistían, incluso con la presencia de Avalon. Lo que no sintió fueron sus propias lágrimas, a pesar de la forma en que lloraba Milla, o el hecho de que incluso los ojos de Seo no estaban libres de humedad. Solo otro que no pude salvar, fue todo lo que Shirou pudo decir. Otro más en la lista de fracasos que podría atribuir a su nombre. Aún así, aunque ya no pudiera salvar a Takehito, al menos podría ayudar a Milla. Era todo lo que podía hacer, al final. Fin. Deuda de una espada, parte 3. Durante más de un año, Shirou, Takehito y Milla se conocían. Durante poco menos